Bien, entonces en este primer tutorial vamos a hablar acerca de qué son las integrales triples. Entonces, la idea de integración surge de la necesidad de responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la masa total de un objeto heterogéneo? Entonces, déjenme explicar qué es esto de objetos heterogéneos. Imagínense que ustedes tienen un cubito de material que digamos mide 12 centímetros por 12 centímetros por 12 centímetros. Y uno podría imaginarse que este material es, digamos, todo homogéneo, todo igual. Por ejemplo, que fuera un cubo de oro, de plomo, o lo que sea. Pero también podría uno imaginarse que dependiendo de en qué lugar me encuentre yo del objeto, la densidad va variando. Entonces, por ejemplo, imagínense que ustedes tuvieran un punto acá y este punto tiene coordenadas x, y, z. Y si yo estoy aquí, imagínense que fuera muy denso. Y luego si yo estoy por aquí abajo, de pronto la densidad es muy diferente. Imagínense cualquier objeto real, por ejemplo, un cubo que estuviera hecho de ladrillo o un cubo que estuviera hecho de un pedazo de roca que ustedes arrancan de una montaña. Entonces, claro, dependiendo de dónde me encuentre, la densidad, es decir, cuántos kilogramos por cada metro cúbico del material hay, pues es muy diferente. Entonces, cuando uno quiere describir un objeto real, un objeto del mundo, pues uno lo que tiene que hacer es decir para cada uno de los puntos que lo constituyen qué tan denso es ese material, y la forma en la que eso se hace es a través de lo que llamamos una función de densidad, ρ de x, y, z, que nos va a dar en cada punto cuál es la densidad en ese punto. Es una función escalar, solamente por aclarar. Rho es una función que arranca en R3, o sea, a cada vector que ustedes le metan les produce un numerito, y ese numerito lo que hace es medir cuántos kilogramos por cada metro cúbico hay de ese material. Entonces, si yo tengo un objeto real, yo puedo construir o estimar esa función de densidad, lo cual se hace, generalmente es un proceso difícil que se hace con sensores o con explosivos, o dependiendo del tamaño del material se hace de formas muy distintas, pero uno puede de alguna forma conocer esa función de densidad. Y también asumimos que conocemos las medidas del bloquecito. Y la pregunta es, ¿cuánta masa total tiene el objeto? ¿Ok? La teoría de integración nos va a permitir responder esa pregunta y muchas otras, pero pues vamos a arrancar por esa porque es más o menos sencilla y concreta. Entonces, de nuevo, asumimos que conocemos la densidad en kilogramos por metro cúbico, lo cual quiere decir conocemos esta función de densidad ρ, y lo que nosotros queremos es determinar cuál es la masa total del objeto. Entonces, para poder entender la respuesta a esta pregunta, lo primero es darnos cuenta que en algunos casos esta pregunta es muy fácil de resolver. Entonces, por ejemplo, pasemos a la siguiente imagen. En algunos casos el problema de determinar la masa total es muy fácil. Por ejemplo, pensemos que estamos en este caso A, en el que lo que sucede es que el cubito es completamente homogéneo. Entonces imaginémonos, si el objeto C es todo del mismo material, imaginemos por ejemplo que tuviera una densidad de 8 kilogramos por metro cúbico y tiene 12 metros por 12 metros por 12 metros, determinar cuánta es la masa total pues es fácil, ¿cierto? La densidad es básicamente la masa dividido el volumen, y si conocemos el volumen, que es 12 por 12 por 12, el producto de estas cantidades nos va a dar la masa total. Entonces, en este caso es una cosa sencilla. Entonces, la masa total sería ¿cuánto? Vamos a ver si puedo escribir aquí. Entonces, la masa total sería nuestra densidad, que son 8 kilogramos por metro cúbico. Y esto hay que multiplicarlo por el número de metros cúbicos que tiene nuestro objeto, que es 12 por 12 por 12. Y esta parte, vamos a ver si puedo cambiar de color aquí. Esto nos estaría midiendo el volumen del objeto. Sí, y el producto de masa por volumen nos produce un resultado que va a estar, obviamente, esto está en metros cúbicos, y el producto de estas dos cosas se cancelan los metros cúbicos y nos va a dar una cierta cantidad de kilogramos, lo que sea que dé. Pero el punto es que esta es una operación muy muy sencilla de hacer, es simplemente el volumen por la densidad, eso nos va a dar la masa total porque el objeto es homogéneo, o sea, todo este cubito está hecho de puntos que tienen todos el mismo material. Eso es lo que ser un objeto homogéneo significa. Entonces, claro, el siguiente paso sería, no pensemos en objetos que son completamente homogéneos, sino en objetos que son hechos de bloquecitos homogéneos. Imagínense, por ejemplo, que yo tuviera ahora, imagínense un cubo de Rubik, y en este cubo de Rubik, bueno, primero que todo pensemos cuántos cubitos tiene un cubo de Rubik. Bueno, yo partí el ancho del cubito en 3, lo profundo del cubito en 3 y la altura del cubito en 3, entonces en total tengo 27 cubitos. ¿Sí? Pensemos que de esos 27 cubitos hay uno, 2, 3, 4, 5 y 6, los que están pintados de anaranjado en todas las caras,
que tienen una densidad más grande. Digamos que nos dijeron que tiene una densidad de 16 kilogramos por metro cúbico y todos los demás cubitos restantes tienen una densidad de 8 kilogramos por metro cúbico. Entonces, en ese caso, ¿cuánta es la masa total de este objeto? Que es lo que se llama homogéneo a trozos, o sea, está hecho de bloquecitos y cada uno de esos bloquecitos es homogéneo, pero el objeto total no es homogéneo porque algunos bloques son de un tipo y otros bloques son de otro. Entonces, ¿cómo calcularíamos la masa total en este caso? Pues es básicamente hacer lo que hicimos en la parte A, que resultó siendo muy fácil, densidad por volumen, pero de una manera inteligente, teniendo cuidado que algunos bloquecitos tienen una densidad y otros tienen otra. Entonces, intentemos hacer, digamos, en color anaranjado los de la densidad más alta. Entonces, ¿cómo sería? Pues yo multiplico 16 por, bueno, digamos, si esto medía 12 por 12 por 12 y todos los cubitos son iguales, pues ahora cada cubito va a medir 4 por 4 por 4. Entonces, esto nos va a dar 16 por 4 al cubo, que sería la masa, la densidad de los cubitos anaranjados por 4 al cubo, que es el volumen de los cubitos anaranjados, y esto nos da cuánta masa total aporta cada cubito anaranjado. Y lo siguiente que uno mira es cuántos cubitos anaranjados tenemos. Entonces tengo 1, 2, 3 que puedo ver, 4, 5, 6 que no alcanzo a ver. Entonces en total nos dan 6 cubitos de estos, muy bien, por 6, más, y por otro lado tengo los otros, los que son más normalitos. Entonces esos normalitos tenían una densidad de 8 kilogramos por metro cúbico por un tamaño de 4 por 4 por 4. ¿Y cuántos tengo del otro tipo? Pues tenía 27 cubitos en total, 6 son de una densidad más alta, entonces los que me quedan son estos 21 que tienen la densidad normal, y esa suma, sea lo que sea, nos da la masa total. Pero lo importante que quiero no es tanto que encontremos cuánto vale ese número, que es algo muy sencillo de hacer, sino sobre todo que se den cuenta de cuál fue la lógica que usamos. La lógica que usamos es, vamos a recorrer todos los cubitos y por cada uno de ellos vamos a calcular cuál es su densidad por su volumen y sumar. Este 6 lo que hace es simplemente, había 6 cubitos anaranjados, es decir, sumamos 16 por 4 al cubo 6 veces, y este 21 lo que dice es, sumamos 8 por 4 al cubo 21 veces, que eran los demás cubitos que nos quedaban. ¿Queda claro? Entonces, esta suma también es muy fácil porque el objeto es heterogéneo, es homogéneo a trozos. Entonces, ahora la parte C es un poco más interesante. Nos toca preguntarnos qué hacer si nuestro objeto C es realmente completamente heterogéneo, como lo que hablábamos la vez pasada. Es un objeto real, imagínense un cubo de roca, que dependiendo de en qué parte de la roca yo me encuentro, puede ser más denso o menos denso. Entonces aquí, por ejemplo, imagínense que uno tuviera una función de densidad, ρ de x, y, z, que nos dijera la densidad del material del que está hecho el punto x, y, z, y para dar un ejemplo concreto, imagínense que yo tuviera esto, 1 sobre 1 más x al cuadrado más y cuadrado. Entonces, los conjuntos de nivel de la densidad se verían como estos cilindros que están pintados acá de anaranjado, y lo que pasaría es que en la medida en la que yo me alejo del centro, la densidad baja. Entonces es como un cubo de un material que en la medida en la que yo me alejo de su centro tiene menos y menos densidad. Entonces ahora, ¿qué diablos hago acá? ¿Cómo hago para calcular la masa total? Entonces ese es el problema que la teoría de integración quiere resolver. Entonces este es nuestro problema importante. Vamos a ponerle en rojo una interrogación para que se entienda que esto es lo que cuenta. La pregunta es ¿cómo hacemos esto de acá? Este es el problema relevante. ¿Qué hacer si el objeto es completamente heterogéneo? Entonces lo que uno hace es lo que siempre se hace en matemáticas. Para resolver un problema difícil uno mira cuáles son los problemas fáciles que ya resolvió y mira a ver cómo se relacionan unos y otros. Entonces esa es la idea de la teoría de integración. Entonces la solución, que ojo, no es una solución trivial, tomó muchísimo tiempo, es quizás otra de las ideas centrales del cálculo, así como derivar es aproximar funciones complicadas mediante funciones lineales. Integrar, que es lo que vamos a hacer, es simplemente reemplazar objetos que varían continuamente por sus aproximaciones discretas. Entonces la solución va a ser así. Primero que todo, aproximamos el sólido heterogéneo, el de verdad, mediante uno formado por n al cubo cubitos de densidad constante de lado 1 sobre n. Es decir, ustedes escogen un n que les guste, grande. ¿Sí? En el dibujo, en el ejemplo del dibujo, vamos a escoger un n chiquito, n igual a 3, porque es difícil hacer dibujos. Pero imagínense que n fuera 1000 o 2000. Agarramos el cubito y lo partimos en muchos cubitos más pequeños. Luego calculamos la masa total de la aproximación. Y por último, tomamos el límite cuando el número de cubitos que estamos considerando tiende a infinito. Entonces lo que uno hace es básicamente uno agarra su objeto real y se imagina cuál sería la versión Minecraft del objeto. Lo aproxima con un montón de bloquecitos.
Y luego simplemente resuelve el problema para los bloquecitos. Y cuando dejamos crecer la densidad hacia el infinito, nuestra aproximación se vuelve mejor y mejor y mejor hasta que le pegamos exacto. Ahora, para hacer ese procedimiento hay algo que todavía no les he contado. Y es, sí, voy a volver a leer lo que está escrito aquí, aproximar el sólido heterogéneo, el de verdad, mediante uno formado por n al cubo cubitos de densidad constante. Pero la pregunta es, ¿cuál constante? Esta es la pregunta que no debería hacerse. ¿Cuál constante? ¿Sí? Entonces, lo que hacemos, y es lo que aquí está explicado con un poquito más de detalle, bueno, agarramos nuestro sólido original, lo partimos en n al cubo cubitos que vamos a llamar RIJK, porque piensen que la posición de un cubito depende de la fila, de la columna y de qué tan profundo esté. Entonces, por eso depende de tres índices, I, J, K. I es la fila, J la columna y K qué tan profundo esté en el sólido. Entonces, el volumen de cada uno de ellos es volumen de RIJK, sea lo que sea. Y lo importante es, para imaginarme que estos cubitos tienen densidad constante, como hacíamos en el slide anterior, lo que hago es que en cada uno de esos cubitos escojo un punto, el que a mí me dé la gana, que se va a llamar CIJK estrella. Entonces, en este cubito que está marcado aquí, vamos a considerar a este punto, el que está acá, que escogimos, este va a ser nuestro CIJK estrella, para este cubito, para el cubito IJK que tengo aquí pintado. Obviamente este cubito va a tener otro, este cubito va a tener otro, este cubito va a tener otro, otro y así. ¿Cuántos voy a escoger? Pues 27, porque es el número de cubos que tengo, porque tengo n igual a 3. Entonces, ¿qué pasa? Como este punto es un punto en el cubo original, yo puedo medir la densidad en él. Esa densidad es un número, sea lo que sea, ρ de CIJK estrella, y voy a imaginarme que todo este cubito tiene la misma densidad que la que evalúe en ese punto. Eso no es exacto, eso simplemente es una aproximación. Pero en la medida en la que yo tomo cubos más y más chiquitos, la calidad de esa aproximación va aumentando. Entonces, claro, ¿cuál es la masa total de la aproximación? Pues la masa total de la aproximación es lo que siempre hacemos. Uno simplemente va a, ¿cómo calculamos eso? Pues uno lo que va a hacer es simplemente vamos a considerar la sumatoria sobre todos los cubitos. ¿De qué? Pues de la densidad que la vamos a pintar en verde, sea la que sea, densidad de CIJK estrella. Y eso lo vamos a multiplicar, ¿por qué? Pues por el volumen del cubito. Igual que hacíamos en el caso homogéneo sin ningún problema. Entonces esto es igual, esto lo multiplicamos por el volumen de nuestro cubito RDIJK. ¿Sí? Y esa suma, pues vamos a ver qué es lo que le pasa en la medida en la que n va creciendo. Más precisamente, esto nos lleva a la siguiente definición clave, que es básicamente el objeto central de la segunda parte del curso, que es qué son las integrales. Entonces, déjenme leerlo con un poquito más de calma, estoy hablando muy rápido. Entonces, definición, sea R la región sólida AB por CD por EF, es decir, es un cubito en el que la X varía entre A y B, la Y varía entre C y D y la Z varía entre E y F, y eso es un cubo sólido en R3 que vamos a llamar R. Y ρ, una función escalar que vamos a imaginarnos es nuestra función de densidad. Entonces definimos este símbolo que está acá, la integral sobre la región R de la función de densidad dB. Esto es un nuevo símbolo y les voy a decir qué es este símbolo. Este símbolo es simplemente lo que decíamos antes. Ustedes suman sobre los cubitos R y JK a resolución n, donde n es un número cualquiera, y luego calculamos para cada uno de esos cubitos la densidad en el cubito por el volumen del mismo, obteniendo un estimado de la masa total del objeto, y luego analizamos el límite mientras que n tiende al infinito. Más precisamente, vamos a describir un poquito mejor esta suma de acá. Lo que uno hace es estudia la expresión que está escrita aquí, que suena muy asustadora, pero en realidad es una pendejada. Lo que está sucediendo es simplemente el índice I varía entre 1 y n, el índice J varía entre 1 y n, y el índice K varía entre 1 y n. Y sí, porque uno quiere recorrer columnas, filas y profundidad. Entonces necesitamos I, J y K. Y para cada uno de esos cubitos calculamos la densidad en el punto CIJK estrella por el volumen. Ahora, ¿cuál es el volumen? Pues como mi cubo tenía la X entre A y B, la Y entre CD y la Z entre E y F, el volumen pues es B menos A sobre N, que es qué tan ancho es en la dirección X el cubito, multiplicado por D menos C sobre N, que es qué tan ancho es en la dirección Y lo multiplicamos por F menos C sobre N, que es qué tan profundo es en la dirección Z. Y el producto de estas tres cosas es simplemente el volumen del cubito.
y eso lo multiplicamos. Ahora, tendría, para que realmente esta fórmula estuviera bien explicada, decirles cuáles son los CIJK estrella. Entonces, para escoger una fórmula concreta, algo que uno podría hacer es simplemente utilizar CIJK estrella igual a esta cosa que está escrita aquí, ¿sí? Entonces, si ustedes me dan los índices IJ y K entre 1 y n, yo simplemente los meto en esta fórmula y eso me dice cuáles son las coordenadas X, Y y Z del puntico verde del slide anterior que estoy escogiendo. Ahora, esto es una definición que podría ser útil o no, pero asociada a ella hay un teorema que demuestra algo que es bastante mágico, que es una cosa que es realmente difícil de creer. Por favor, piénselo con atención. Lo que dice el teorema es lo siguiente: si la función ρ de la cual arrancamos es, por ejemplo, continua, pero también para funciones más generales, sino que por ahora voy a darles el enunciado más sencillo, es continua en la región R, entonces el límite que estamos analizando aquí, este límite, primero que todo existe, o sea, es un número, o sea, la integral es algo, no sé cómo calcularla todavía, pero yo sé que es algo, es un número 47, 51, 3pi, lo que sea. Pero lo más increíble es que es independiente de qué puntos C y JK estrellas se escojan dentro de cada uno de los cubitos, ¿ok? Lo que ustedes, para cada valor de n uno tendría que escoger unos C y JK estrellas, pero lo que me está diciendo es que en la medida en la que n va al infinito, el valor del límite es independiente de cuáles puntos se escojan. Y esto tiene, digamos, pues una utilidad inmensa, porque me está diciendo básicamente que para calcular este límite yo puedo escoger la localización de los cubitos que yo quiera, de los puntos verdes C y JK estrella donde yo quiera, mientras que estén metidos en los cubos. O sea, si lo pongo por fuera del cubo, sí está dañado. O sea, es una hipótesis necesaria que el C y JK estrella tiene que estar metido en el cubo. Ahora, de esta definición hay dos cosas que son muy importantes, que vale la pena analizar. Lo primero es que para las aplicaciones lo importante no es tanto la estructura de este límite que parece complicada, sino la forma de la integral, lo que ya vimos en este slide y en el anterior. La integral de la función ρ de b sobre la región R es simplemente la sumatoria sobre los cubitos que componen a R de la densidad aproximada del cubito por el volumen del mismo. ¿Ok? Es el valor de la función ρ que tenemos en un punto interior por el volumen de los cubitos y sumamos sobre todos los cubitos. Eso es lo que integrar es. ¿Ok? Que luego tomamos un límite, pues sí, pero y esto también es muy muy importante, si n es un número finito pero muy grande, entonces la suma estrella, solo esta suma de acá sin el límite, sino esta suma para un valor específico de n, es una muy buena aproximación al valor de la integral. Entonces, a lo largo del semestre nosotros vamos a calcular muchas integrales, ustedes van a ver que hay muchas técnicas para hacer eso, y eso puede que les dé la idea errónea que calcular integrales es difícil. Calcular integrales es facilísimo. Calcular integrales es solamente hacer sumas como esta. ¿Ok? Solamente uno hace estas sumas y eso es todo. Eso le permite hacer la integral si uno tiene a disposición un computador. Y en la práctica, así es como se resuelven integrales. ¿Ok? Uno simplemente las aproxima, suma y multiplica. Entonces, esta fórmula es extremadamente importante. Uno tiene que entenderla porque esta es, digamos, la forma como en la práctica se resuelven la mayor parte de las integrales. No todas. Por ejemplo, en finanzas hay muchas fórmulas analíticas de integración que son muy importantes, sin las cuales uno no podría, por ejemplo, yo qué sé, medir los precios de derivados financieros o otras cosas, pero para muchas aplicaciones realmente estas sumas son las más importantes. Entonces, quizás voy a escribir esto porque es muy, muy importante. Más allá de lo que ustedes sientan a lo largo del semestre, calcular integrales siempre es fácil. Entonces, vamos a ponerlo aquí. De esta observación se sigue algo importante y es que es fácil integrar. Al menos numéricamente, si la integral está ocurriendo en dimensiones bajitas, en dimensión 3 o en dimensión 2. En dimensión más alta es un problema muy complicado y muy interesante, pero en dimensión bajita es fácil, es simplemente sumar harto con un computador, eso es todo. Bien, entonces eso es lo que una integral es, ¿ok? Cuando vean, por eso este símbolo, de pronto eso valdría la pena decirlo, este símbolo son 3 letras S alargadas, porque lo que quiere decir es que usted está sumando 3 veces, usted está sumando densidades por volúmenes, y eso es lo que una integral es. Ahora, en las siguientes, digamos, 2 diapositivas que tengo, ya voy a terminar lo que quería decirles, esa introducción a lo que es una integral. Quiero contarles algunos
hechos muy útiles y que realmente vale la pena tener en la cabeza, que se siguen inmediatamente de la definición. La definición es útil porque es lo que motiva las aplicaciones. ¿Cómo se calculan estos límites? Es otro problema y de eso se tratarán muchas otras clases que vamos a ver en el futuro. Pero en este momento, cuando uno quiere entender qué es la integral es este límite, y el hecho de que sea este límite es lo que explica por qué las integrales son útiles, ¿sí? Calcularlos es otro problema muy distinto, pero para entender para qué sirven las integrales, por qué son importantes, lo importante es esta definición que está escrita acá. Y de esa definición se siguen algunas propiedades. Entonces quiero observar, digamos, tres cosas muy sencillas que vale la pena que recuerden. Primero, de la definición de integral se siguen los siguientes tres hechos. Primero, si yo integro sobre una región sólida E la función constante 1 de B, lo que obtengo es el volumen. ¿Cuál es la razón de esto? La razón de esto es muy sencilla. Pensemos en qué es lo que significa esta integral. Esta integral realmente lo que significa es uno quiere calcular la suma sobre los cubitos de la función evaluada en el punto, o sea, la función constante 1 evaluada en el punto CIJK estrella, multiplicado por el volumen de la región RIJK, ¿sí? Como la función constante 1 siempre es la constante 1, esto es como si esto no estuviera, entonces lo que uno hace es, uno está simplemente sumando los volúmenes, y por eso el resultado de sumar los volúmenes es el volumen total. Si sumar los volúmenes de los cubitos es el volumen total, y por eso es que integrar la función constante 1 de B nos da siempre el volumen. Esto es muy útil, esto por favor recuérdenlo. Lo segundo, si ρ de x, y, z está medida en kilogramos por metro cúbico, entonces esta expresión está medida en kilogramos. De nuevo, ¿por qué? Pues porque esta expresión, por definición, es básicamente algo muy cercano a considerar una suma sobre los cubitos de la densidad del cubito multiplicado por el volumen del cubito. ¿Sí? Ahora veamos en qué unidades está esto. Esta densidad está medida en kilogramos por metro cúbico. Este volumen está medido en metros cúbicos. Esto y esto se cancelan. Y el resultado es kilogramos. Y al sumar kilogramos, pues lo que uno obtiene son kilogramos. Entonces, estos kilogramos salen de este razonamiento. Esa es la razón. La tercera es una propiedad útil. Si la función que yo quiero integrar está atrapada entre a y b, entonces el valor promedio de la integral, si yo calculo la integral y la divido por el volumen de e, está también atrapado entre a y b. O sea, el promedio de una función es menor o igual que su máximo y mayor o igual que su mínimo. Eso es una cosa que es intuitivamente bastante obvia, pero que se sigue inmediatamente de la definición de integral. Déjenme explicarles por qué. Bueno, la razón es esta. Pensemos que es esta integral sobre e de ρ de b, perdón, la letra me queda inmunda en esta tablet, no hay mucho que pueda hacer al respecto, es igual a sumatoria sobre cubitos de la función ρ en un punto CIJK estrella por el volumen de RIJK. Pero si ρ es máximo b, pues esta cantidad es menor o igual que b por la... o sea que b por la sumatoria de los volúmenes. Y esto es igual a b por el volumen de la región sólida. ¿Ok? Entonces obtuvimos la desigualdad, la integral es menor o igual que el máximo por el volumen de e, así que cuando yo divido por el volumen de e, obtengo esta parte de acá. Y usamos exactamente el mismo razonamiento para la parte de la izquierda. Entonces, esa es la razón. El valor promedio de una función, que es lo que esta cantidad de aquí mide, el valor promedio de una función, está siempre atrapado entre su mínimo valor y su máximo valor. Bueno, por último, quiero repasar las tres aplicaciones principales que se siguen inmediatamente de la definición de integral. Las aplicaciones clave son las siguientes. Supongamos que E adentro de R3 es una región sólida. Entonces, mediante integración uno puede hacer tres cosas esenciales. La primera, uno puede calcular volúmenes. Como dijimos en el slide anterior, la integral de la constante 1 sobre la región E es el volumen de E. Segundo, uno puede calcular masas totales. Si la densidad de x, y, z, si ρ de x, y, z es la densidad en kilogramos por metro cúbico del material, entonces la masa total es simplemente la integral de la densidad de B. Eso fue todo básicamente el razonamiento que hicimos para explicar esta parte, es todo el razonamiento que hicimos a lo largo de estos slides. Y por último,
La aplicación 3 es una cosa que realmente es fundamental, que cada día es más importante, que es la llamada teoría de probabilidades. Entonces, algunos de ustedes están viendo probabilidad y entonces lo que voy a decir ya lo saben. Y algunos de ustedes no están viendo probabilidad, pero si no están viendo probabilidad, no se preocupen. Uno puede resumir la teoría de probabilidades en estas dos definiciones que ya les voy a contar qué son. Entonces, primero que todo, definición. Una función escalar f de x, y, z, acordémonos que quiere decir una función escalar, quiere decir, ustedes tienen una f que va desde R3 hasta R, es lo que se llama una densidad conjunta del vector aleatorio x, y, z si cumple las siguientes dos propiedades. Primero, f es mayor o igual que 0, o sea, si yo evalúo f en cualquier punto, siempre me da un número mayor o igual que 0. Y segundo, si yo la integro sobre todo R3 y la integro sobre todo el espacio, esa integral me da el número 1. ¿Ok? Entonces simplemente una densidad conjunta es una función que tiene estas dos propiedades. Entonces, si ustedes tienen una densidad conjunta, entonces la probabilidad de que el vector x, y, z caiga en la región E se calcula resolviendo esta integral. Simplemente hay que integrar sobre la región E la densidad. Y si ustedes miran, algunos ejercicios en el taller están hechos un poco para que ustedes encuentren este tipo de cosas. Yo les digo cuál es la función de densidad y les pregunto cuál es la probabilidad que un cierto vector se encuentre en una región que les doy. Eso simplemente es otro lenguaje para preguntarles cuánto vale la integral de la densidad sobre la región. Lo importante acá es que este número, por lo que vimos en el slide anterior, por la tercera propiedad del slide anterior, va a estar siempre atrapado entre 0 y 1. ¿Sí? Y como resultado de eso, este número siempre se puede interpretar como una probabilidad. Esta integral va a ser un número que va a ser como 0.5, 0.7, 0.6, que nos dice cuál es la probabilidad de que x, y, z se encuentre en la región E. Bueno, eso es lo que quería contarles sobre esto. Y nuestro siguiente tutorial va a ser acerca de cómo se calculan integrales, pero bueno, ya llegaremos hasta allá.